Muchos piensan que practicar, por ejemplo, el running es algo buenísimo, sanísimo y que beneficia a todo nuestro organismo. Pero ojo, depende de cómo se haga y depende de en qué forma esté uno o una antes de comenzar a practicarlo. Vamos a hablar de esto con el doctor Fernando Corbí. Él es traumatólogo especialista en cadera del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Doctor Corbí, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues resulta que te puedes hacer polvo si no practicas el running correctamente, te puedes hacer polvo, por ejemplo, la cadera, ¿no? Sí, la verdad es que la cadera es un poco la gran desconocida de los que practican el running, ¿no? Porque casi siempre la gran mayoría de lesiones suelen ser la rodilla, pero la cadera es una articulación que no deja de ser la más grande del cuerpo, que también tiene repercusión en esta articulación. Uh-huh. ¿Y qué tipo de lesiones podemos tener en la cadera por practicar el running? Pues sobre todo lesiones a nivel muscular, porque la cadera es la articulación que está recubierta por todos los lados, tanto por la parte de dentro, por la parte anterior, por la parte posterior, por músculos. Y son músculos que muchos son muy largos, que llegan incluso hasta la rodilla, y otros son más anchos, pero que cogen toda una superficie de la articulación, como pueden ser los glúteos. Entonces, una mala práctica deportiva te puede llevar a una sobrecarga a este nivel. Y luego también tenemos lo que es dentro de la cadera, que es el cartílago articular. Es decir, cuando realizamos una actividad deportiva intensa, poco a poco este cartílago se nos va laminando. ¿Por qué duele el cartílago que se desgasta? Pues es muy sencillo. Es porque nosotros cuando tenemos una articulación con el cartílago intacto, ese cartílago no tiene terminaciones nerviosas, pero conforme se va delaminando, va dejando el hueso que hay debajo al descubierto. Y aquí sí que tenemos terminaciones nerviosas y esto es lo que nos provoca el dolor articular de cadera. Uh-huh. Oímos hablar muy frecuentemente de la bursitis. ¿Qué es la bursitis? Pues mira, la bursitis es una inflamación de un tejido que se encuentra entre, digamos, la cadera y un tendón, una fascia que hay en la parte externa de la articulación. Esta bursa es muchas veces cuando hay una actividad repetida, se provoca una fricción en esta parte de la cadera y se inflama este tejido que es la bursa, provocando la bursitis. Muchas veces lo que hemos visto a nivel clínico es que se diagnostican bursitis cuando en el fondo lo que tienes es un desgaste, una pequeña rotura del tendón que hay justo debajo, que es el glúteo medio. El glúteo medio es el tendón que nos permite caminar. Es decir, si tenemos un tendón, el glúteo medio que no nos funciona, provocará que vayamos cojeando. Uh-huh. ¿Qué deberíamos tener en cuenta antes de lanzarnos a practicar el running, antes de empezar a correr? Pues sobre todo hacer una buena prevención, es decir, cómo me encuentro yo, cómo se encuentran mis articulaciones y hacer un buen chequeo, es decir, ver a nivel cardiovascular cómo estoy, si tengo algún tipo de deficiencia, qué carga pueden soportar mis músculos o mis articulaciones, ir a un especialista, un fisioterapeuta, que cuando empecemos la práctica deportiva nos vaya corrigiendo, mira, esto que estás haciendo, te vas a sobrecargar este músculo, esta parte del cuerpo, y a partir de eso tener un plan de entrenamiento que nos permite ir creciendo en nuestras metas sin que repercuta en nuestro cuerpo. ¿Hay que hacer ejercicios antes de hacer este ejercicio? Antes de lanzarse a correr, ¿hay que fortalecer la musculatura? Sí, realmente siempre se nos ha dicho que antes de realizar cualquier tipo de ejercicio hay que calentar. Pero no solo hay que calentar, cuando nosotros calentamos, digamos, estiramos los músculos y los tendones para que luego no tengan contracturas. Pero previo a eso hay que saber cuál es nuestro nivel muscular, es decir, si tenemos algo de atrofia a nivel muscular que no nos permita hacer el ejercicio que nosotros queramos, no sobrecargar, tener la mentalidad de no querer hacer más de la cuenta, sino hacer un ejercicio de manera progresiva y eso requiere una preparación previa idónea. Uh-huh. ¿Y cómo podemos saber cuándo tenemos que acudir a un traumatólogo o a un especialista? Pues sobre todo cuando veamos que tengamos un dolor continuo en el tiempo, es decir, hay muchas veces que tenemos, sobre todo al principio, un dolor
que puede ser por una sobrecarga, que eso con el tiempo y con un tratamiento de un especialista tipo fisioterapeuta se nos acaba pasando, o puede ser un dolor por agujetas. Cuando vemos que es un dolor tipo punzante que no cede con el reposo, es cuando ya podemos tener algún tipo de afectación un poquito más seria, y entonces tenemos que acudir a otro tipo de especialista, porque podemos tener una sobrecarga que ha ido a más y ha provocado una rotura o algún tipo de lesión a nivel de la articulación, dentro de la articulación. Entonces eso requiere unas pruebas complementarias como una resonancia magnética, un TAC, una radiografía, que requieren ser valorados por un especialista en traumatología. Ujú. ¿Y luego qué tratamiento hay si se ha producido una lesión? Pues a día de hoy el abanico de tratamientos es muy amplio. Hay tratamientos biorregenerativos que se llaman, que son infiltraciones con tu propia sangre, que lo que te permite es bajar la inflamación en los tejidos y luego regenerar, en cierto modo, al tener unas células que no se han diferenciado a ninguna, tienen cierta capacidad antiinflamatoria y regenerativa en los tendones. Ya si son lesiones donde hay algún tipo de rotura, algún tipo de afectación más importante, a lo mejor requieren una intervención quirúrgica. Ujú. ¿Y qué hay del dolor, doctor Corby? Si persisten las molestias, ¿qué se toma uno? Pues depende, porque muchas veces el dolor, generalmente en los deportistas, es un dolor de tipo inflamatorio, es decir, es un dolor que cuando tú realizas una actividad provoca una inflamación a nivel del cuerpo, y entonces tú lo que necesitas es tomarte antiinflamatorios como puede ser un ibuprofeno, un nolotil, y luego también podemos tener otro tipo de dolores tipo neuropático, que vienen más de la espalda, que están más relacionados por la sobrecarga, no por la sobrecarga de los nervios que van por la parte posterior del cuerpo. Y esto requiere otro tipo de tratamientos, es un dolor más inespecífico, es un dolor tipo calambre y requieren reposo y un tratamiento por parte de una unidad del dolor donde haga un tratamiento específico de este tipo de inflamaciones nerviosas. Bueno, pues para evitar problemas, ya han oído los consejos del doctor Corby, y comenzando por hacerse un buen chequeo a ver cuál es nuestro estado de salud antes de lanzarnos a correr. Fernando Corby, traumatólogo especialista en cadera del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, mil gracias por todos estos consejos. Hemos tomado nota. Hasta otro día. Buenas Nada, tardes. muchas gracias, buenas tardes.